Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 53 minutos del día 11 de octubre del 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por favor, secretario general Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, síganse manifestarlo en votación económica, al tiempo que le pido al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación, voy a solicitar al secretario coordinador de la ponencia primera, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que someto a cargo y a la consideración de este pleno. Autorización. Magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPS-14/2023, promovido por Luis Gabriel Mota en su carácter de consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de la omisión de la presidenta y secretaria ejecutiva del citado consejo de agendar en el orden del día de alguna sesión ordinaria o extraordinaria su propuesta contenida en el oficio CE/LGM/048/2023 para que se delibere por dicho órgano colegiado lo que corresponda. En el proyecto se propone declarar fundada la omisión alegada, porque de las constancias que integran el expediente se advierte que desde el 30 de junio de la presente anualidad no se ha dado el trámite que corresponde al oficio presentado por el accionante, aun y cuando han transcurrido más de 3 meses y se han celebrado múltiples sesiones extraordinarias, ordinarias y mesas de trabajo por parte del Consejo General, sin que hasta el momento se haya agendado y discutido su petición. Situación que es contraria a la normativa aplicable, ya que es una atribución de las y los consejeros electorales proponer la incorporación de asuntos en el orden del día de las sesiones para ser sometidos a consideración y deliberación por parte del Consejo General, al ser un derecho subjetivo inherente a su función y responsabilidades con independencia de que el máximo órgano de dirección al deliberar pueda aprobarlo, rechazarlo o tomar cualquier otra decisión en torno al mismo, pero ello debe de ser decidido al menos por la mayoría de sus integrantes y no de manera unilateral por quien encabece la presidencia. Por otro lado, se propone declarar infundada la omisión atribuida a la secretaria ejecutiva, ya que de la normativa electoral aplicable al caso no se desprende de forma alguna que el cargo que desempeña tenga atribuciones de decisión para la inclusión de puntos del orden del día en las sesiones del Consejo General. Por tanto, al resultar fundado el motivo de agravio hecho valer por el recurrente, se propone instruir a la presidenta del citado instituto a que proceden los términos establecidos en el apartado de efectos de la resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado.
Hola, ya estamos aquí conectados de nuevo. Sí, magistrado. Retomamos el punto del acta. Por favor, señor secretario, gracias por su tolerancia ante estas cosas inconvenientes de nuestro sistema. Y estaba en el punto de someter a consideración de los integrantes del Pleno la cuenta que se acaba de dar respecto al proyecto que mi ponencia sometió a consideración. ¿Alguien tiene alguna intervención? Magistrada Yari, adelante. Gracias, buenas tardes. Para señalar que respecto al proyecto que se está sometiendo a la consideración, disiento de la conclusión a la que se llega en este proyecto, por lo que con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior emitiré un voto particular. Las consideraciones de mi disenso. Como cuestión previa, quiero señalar que dentro del expediente de la Sala Superior JDC 497/2018, un consejero electoral alegaba la obstrucción en el ejercicio del cargo, entre otras cuestiones, derivado de que no había sido atendida una solicitud presentada por él mismo relativa a un proyecto de presupuesto. En ese asunto, la Sala Superior determinó desecharlo bajo los argumentos siguientes: que lo reclamado no era factible de controvertirlo a través de los medios de impugnación electorales conforme a lo previsto en los artículos 41, en relación con el 41 y 99 en relación con el 116 de la Constitución Federal, pues se generó un sistema de justicia electoral con el objeto de que todos los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad. Acorde con ello, los juicios y recursos previstos en las legislaciones procesales electorales federales y locales tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de esa índole, es decir, electoral, se apeguen a tales principios. Por esto, cuando el objeto de control de ese modelo de escrutinio no está vinculado con la materia electoral, se produce un obstáculo para que se realice la revisión de actos que inciden en otra esfera competencial, derivado del principio de distribución de poderes que en este supuesto cobra plena vigencia. En ese sentido, para determinar que un acto es de naturaleza electoral, no basta que la norma en que se apoye se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea en esa materia o provenga de una autoridad formalmente electoral, como lo es el caso, por lo que además es fundamental valorar el contenido material del acto impugnado para establecer si es de esta índole. En consecuencia, la Sala Superior consideró que los actos de carácter administrativo interno organizacional de un órgano electoral, llámese institutos o tribunales, no son revisables a través de los medios de impugnación electorales. Lo anterior obedece a que no son actos materialmente electorales, aun cuando están vinculados a la organización interna del IER. Por todo ello, es posible afirmar que en los órganos electorales locales, la presentación de propuestas o solicitudes de información, por ejemplo, como son los actos administrativos que se ubican en el contexto de la vida, de la organización o de su funcionamiento y actividad interna del órgano, por lo que no se le puede considerar como un acto materialmente electoral y por ende no es impugnable a través de los medios en materia electoral, de los medios de impugnación en esta materia. Al respecto, quiero referir una jurisprudencia por ilustrativa, que es la número 920771 de rubro competencia. Se surte a favor de un tribunal colegiado en materia administrativa cuando la resolución reclamada deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Puebla, ya que aun cuando sea un acto formalmente civil por haber sido dictado por un juez de esa materia, su naturaleza es materialmente administrativa. En ese tenor, no es suficiente para dar trámite a un asunto que el acto impugnado emane de un órgano electoral, sino verificar si el mismo tiene implicaciones o impactos en la materia o corresponde al ámbito interno administrativo de ese órgano que integra la persona que lo combate, como es el caso. Por otro lado, considero que no se acreditó la omisión y obstrucción en el ejercicio del cargo alegadas, que es la base de la determinación asumida. Y en esta resolución, pues que se está presentando, se reconoce reiteradamente que está acreditada tanto la realización de varias mesas de trabajo de las consejerías que integran el Consejo General del IER, como de las convocatorias y de las sesiones del Consejo General correspondiente en las que se abordó el tema controvertido. Esto es,
se reconoce que se ha informado de la presentación del oficio que contiene la propuesta del quejoso, del seguimiento a su contenido, así como de la necesidad de generar acciones y presentación de documentos al citado consejo para su discusión y aprobación relacionados al tema que se planteó. En consecuencia, la resolución adoptada se torna, en mi opinión, incongruente, pues pretende el reconocimiento de la realización de mesas de trabajo aludidas, así como el seguimiento dado a la propuesta presentada opere en contra de la presidencia, pasando por alto que el tema sometido a deliberación de aquel colegiado requiere su comunicación y análisis por parte de quienes lo integran. En su caso, del diseño de acciones a asumir, confronta de propuestas o de cualquier otras acciones que permitan establecer si es viable o no. O bien si se encuentra dentro de las facultades y atribuciones del citado órgano o no, todas estas sin que exista una temporalidad establecida ni en la reglamentación interna, como tampoco en la ley, para realizarse, pues son casuísticas y dependientes de la complejidad de cada tema a dilucidar. Adicionalmente, quiero precisar que es notoriamente diferente darle trámite o seguimiento a un asunto con el fin de desplegar una serie de acciones para discernir sobre la dificultad que esto implique, a una omisión como se sostiene en la resolución adoptada por la mayoría, pues es de referirse que omitir conlleva no hacer o no desplegar ninguna acción o actividad, lo que claramente está desvirtuado en autos. Al respecto, también quiero señalar que, de acuerdo al reglamento de sesiones de órganos colegiados del instituto, la respuesta emitida por la autoridad administrativa se ha desarrollado bajo el procedimiento legal establecido, es decir, se han desahogado varias mesas de trabajo y no se ha concluido su seguimiento ni se ha asumido postura por parte del colegiado de referencia. Ello me parece relevante, pues en términos del artículo 48, fracción 2 del reglamento que ya cité, las sesiones serán las que convoque la presidencia cuando lo considere necesario o a petición de la mayoría de quienes integran el órgano colegiado, es decir, tiene facultades para realizarlas cuando el pedimento de la parte solicitante sea un asunto que amerite un pronunciamiento lo antes posible y en el caso es claro que no se ha convocado a sesión para asumir postura respecto de la propuesta planteada, pues por un lado se están desarrollando diversas actividades adyacentes para su debido análisis por parte de quienes lo integran, así como en el caso no ha mediado la solicitud de la mayoría de sus integrantes para someterlo a discusión, deliberación o aprobación en una sesión, ni tampoco ningún procedimiento por parte de la referida mayoría en un tema que se considere pueda ser prioritario. Hipótesis que destaco no fueron controvertidas de forma alguna por el quejoso. Lo anterior se torna relevante, en mi opinión, pues si bien no existe alguna disposición que establezca en cuánto tiempo deberán atenderse las solicitudes formuladas, en este caso en particular, se advierte que lo que se propuso no es una cuestión que se mantenga sin respuesta por la decisión unilateral de la presidencia, sino que es una que requirió de revisión e involucramiento por parte del colegiado en su integralidad, así como del diseño de documentos y acciones diversas. Aunado a lo anterior, pues ya se comprobó en el sumario que la parte actora ha estado presente en dichas mesas de trabajo y sesiones efectuadas, que al igual que las personas que integran ese colegiado, se le ha otorgado el uso de la voz y el voto en cada una de estas, sin que al efecto alguien se hubiera pronunciado ni a favor ni en contra de la propuesta presentada, como tampoco contra el trámite y seguimiento que se le ha estado dando, así como que tiene conocimiento pleno del procedimiento que dicho órgano le otorga a propuestas similares, siendo entonces posible deducir que es la misma que se ha asumido. En estas consideraciones, considero que no puede concluirse que existe la omisión alegada. Por otro lado, considero también que no está demostrado las afirmaciones que se contienen en el proyecto aprobado, en el proyecto que está circulado y que se está sometiendo a la consideración, porque en mi opinión, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Federal, esta autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones. Aquí, en este caso, opera, sin que la observancia del principio de suplencia de queja que opera en este tipo de juicio le permita la asunción de una postura que sea parte de aquello que no fue alegado por la parte interesada o se pueda deducir de sus planteamientos ni de los aspectos que se encuentren probados. Por ello me aparto de las consideraciones y conclusiones en donde categóricamente se sostiene en la resolución que resulta fundada la omisión o que la presidenta incurrió en una omisión al no dar el trámite legal
entre otras que integran la determinación por ser contrarias a lo que yo considero que existe prueba suficiente en el sumario que estamos estudiando. Lo anterior ya lo he manifestado, sí se demostró que la presidenta ha dado trámite y seguimiento a la propuesta presentada por el quejoso, al colegiado que lo integra, que la conclusión o adopción de una postura al respecto no ha dependido de esta, sino de las acciones que en su caso dicho órgano está desarrollando, así como que no se acreditó de forma alguna que el cauce que se ha dado o que se esté transitando sea ilegal. Por esas consideraciones me aparto del proyecto que ha sido presentado. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Yo también tengo una intervención, pero antes quiero hacer patente que prevalece el quórum en esta sesión pública, por lo cual solicito al secretario que esté atento a esta circunstancia en cuanto se termine la misma y se levante el acta correspondiente. Pues bien, mi intervención es únicamente para puntualizar que no comparto las razones del disenso de la magistrada, por lo que ya se expresó en la cuenta, que en sí misma es muy ilustrativa de lo que se analizó en el proyecto y aún así, sin embargo, realizaría algunas puntualizaciones que considero necesarias. En primer término, debo señalar que el acto reclamado sí es controvertible en la materia electoral, ya que esta fue reencausada por la Sala Superior a este órgano jurisdiccional al considerar que era la instancia competente para resolver el asunto en primera instancia, y de no haberlo estimado así, la propia autoridad federal lo hubiera desechado, lo que en este asunto pues no ocurrió. Adicionalmente, ha sido criterio de dicha sala que el derecho a integrar las autoridades electorales también comprende la tutela del desempeño del encargo. Esto es, la posibilidad de revisar aquellos actos u omisiones que atentan contra el desarrollo o ejercicio pleno de la función de quienes integran los máximos órganos de las autoridades electorales, por lo que el acto aquí reclamado es plenamente revisable en esta vía jurisdiccional. Asimismo, debo enfatizar que en el caso concreto se verificó la normativa aplicable y se comprobó que las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tienen el derecho subjetivo a proponer la incorporación de asuntos en el orden del día de las sesiones para ser sometidos a la consideración y deliberación de su máximo órgano, lo cual es inherente a su función y responsabilidades, por lo que negarle dicha oportunidad al actor se traduce en un impedimento para que realice sus facultades, con lo que se acredita una vulneración a sus derechos político-electorales en la vertiente del derecho pleno del ejercicio del cargo. De igual forma, se lesiona el principio de colegialidad, que consiste en que quienes integran un órgano están ligados entre sí, de manera que cada uno es pieza fundamental para la toma de decisiones que vinculan al órgano, por lo que la presidenta tenía el deber de someter a conocimiento de las demás consejerías el proyecto de acuerdo del actor, para que en conjunto determinaran lo que en derecho correspondiera, ejerciendo en igualdad de condiciones su derecho de voz y voto y decidir de forma unilateralidad su no inclusión, darle un trámite diverso al que dispone la norma o protegerla indefinidamente, más bien postergarla. Lo anterior, con independencia de que se hizo alusión a la propuesta del actor en 2 mesas de trabajo, y en los puntos de correspondencia recibida y en asuntos generales en 2 sesiones. Sin embargo, con ello no se ve subsanada la omisión, pues lo solicitado fue agendar su propuesta en un punto del orden del día de una sesión del Consejo General, lo que a la fecha no ha ocurrido a pesar de que han transcurrido más de 3 meses. Y es por estas razones que sostendré mi proyecto en los términos en que fue dada la cuenta. Es cuanto. ¿Alguien más quiere intervenir? Bien. Si no hay más intervención, La magistrada perdón. Yari quiere intervenir.
me permite perdón, el uso de la voz. magistrada, es que no la visibilicé Sí. aquí en mi pantalla, pero ya la tengo aquí. Adelante, magistrada. Gracias. Solamente para hacer una acotación muy breve, insisto, yo de la misma manera sostendré los términos de mis argumentos, simplemente para referir que Sala Superior, lo único señalamiento que hizo es que no se justificaba el salto de la instancia, por eso lo regresa a este tribunal. Sería todo por mi parte. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, pues si no hay más intervenciones, por favor, señor secretario general, recabe el sentido de la votación del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrada Yari Zapata López, En contra, anuncio que haré llegar el voto en contra sobre este asunto. Gracias. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con el proyecto. magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de usted y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia formulará un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEG JPDC-14, diagonal 2023, se resuelve. Primero, se declara inexistente la omisión atribuida a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, conforme a lo precisado en el apartado 3.6 de la resolución. Segundo, se declara inexistente la omisión atribuida a la secretaria ejecutiva de dicho instituto en términos de lo señalado en el apartado 3.7 de la resolución. Tercero, se instruye a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a que dé cumplimiento a lo ordenado en el apartado de efectos del fallo. Señora magistrada y señor magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública, siendo las 13:17 del día 11 de octubre de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.